¿Es posible garantizar el derecho a la protesta y a la propiedad privada? En este video vamos a presentar un análisis sobre las implicaciones de las protestas sociales. Nos gustaría recordar algunas de las protestas recientes más relevantes dentro del contexto social en Colombia. La más reciente de las protestas es la de la Minga indígena, en la que tras la insistencia de Iván Duque el pasado 10 de octubre a un diálogo por el futuro de los indígenas en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca, la Minga, que contaba con más de 7.000 indígenas, se dirigió a Bogotá con el fin de tener un debate político con el presidente para trabajar los temas de asesinato y masacres de líderes sociales. Otra de las más recordadas fue la protesta por la primera reforma tributaria, presentada por el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Esta reforma buscaba ponerles impuestos a los productos básicos de la canasta familiar, con lo que buscaba recaudar un presupuesto equivalente a 6.000 millones de pesos anuales. Ahora partiendo de las protestas sociales, tenemos que hablar de ellos era que no había trabajo, que tampoco había estudio y que los estudiantes recién egresados tampoco podían obtener un trabajo rápidamente. Además, esto sumado con la gran ola de violencia que empezó en Colombia, sumada con actos de abuso policial en donde se violaba el derecho a la protesta, provocaron que, según Anadolu Agency, han producido 83 homicidios y 320 desapariciones, en donde el gobierno argumenta que esto todo es culpa de las infiltraciones de las disidencias de las FARC y del ELN, en donde no quieren admitir que hay un problema en la estructura policial que debe ser reformado. Las protestas son buenas, ya que con esto se puede dar a entender al Estado que la manera en la cual está manejando los recursos de la nación no es de la mejor manera. Tómese como ejemplo las protestas dadas por la educación superior, ya que mucho del presupuesto asignado en 2018 se destinó a la defensa. Sin embargo, las diferentes universidades consideraron que deberían invertir más bien en la educación, ya que la carencia de esto en el territorio nacional refleja los altos índices de violencia. Son buenas también debido a que es por estas que se puede exigir al gobierno un cambio o incluso pedir ayuda a alguna organización internacional, como lo fue después de las protestas de la reforma tributaria. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos llegó a Colombia en este año. Esto hace que el gobierno controle algunas de sus acciones y que le dé más responsabilidad al poder con el que cuenta. Son buenas las protestas también porque siempre y cuando sean pacíficas dan a entender la inconformidad de la población hacia el Estado, evitando así la inundación de odios por parte de los ciudadanos a este. Las manifestaciones en la nación colombiana no deberían ser permitidas, debido a que en la forma en la que éstas evolucionan se cometen diversas violaciones a los derechos de los colombianos, por ejemplo, a la propiedad privada. Comenzando porque es una actividad extremadamente costosa. Según la ANIF, las manifestaciones y los paros desde el año 2012 le han costado a los colombianos más de 9 billones de pesos, ya sean pérdidas por los bloqueos o en reparaciones. Y tan solo el año pasado Transmilenio gastó 1.500 millones de pesos en reparaciones de sus estaciones. Además, el vandalismo en algunas de las marchas no solo ha ocasionado pérdidas millonarias, sino que ha puesto en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de muchas personas, afectando innumerables derechos de personas que no hacen parte de las manifestaciones. Por otro lado, en un Estado social de derecho no es válido reclamar derechos a costa de la vulneración de los derechos de otro, como la vida o la propiedad privada. A pesar de que en teoría todo el mundo está en su libre derecho a la protesta, pero en un país como Colombia, ciertos personajes con ideologías extremistas deciden recurrir a la violencia en búsqueda de un cambio, sabiendo que estos actos generan todo lo contrario. Además de la delincuencia común, que se aprovecha de la situación para cometer actos vandálicos en las instituciones públicas o privadas. Con respecto a las implicaciones económicas, a lo largo de las últimas jornadas de paro se han evidenciado subidas de precio en los alimentos propiciados por los bloqueos en vías principales, además de costos y afectaciones a los bienes públicos y privados producto de actos vandálicos. Esta situación se ve agravada dentro del contexto del retraso económico producto de la pandemia del COVID-19, de la cual apenas estaban recuperando los colombianos, lo cual entra en contraste con la dura situación económica que afrontan la mayoría de familias colombianas, hecho que motiva a las familias a manifestarse. En conclusión, aunque existen posturas muy contrarias en este caso, soportadas por extremos en el aspecto ideológico y el político, lo más importante es mantener los derechos humanos de ambas partes intactos. Los pro-paro hablan de la vulneración de sus derechos por parte de la policía. Los antiparo hablan de las malas conductas y la vulneración de la propiedad privada, además del peligro al que están expuestos los policías, también vulnerando sus derechos. El derecho fundamental a la vida no debe ser vulnerado. Nadie tiene por qué morir en una situación como esta, tampoco los derechos de la propiedad privada y la ley. Los ataques vandálicos han causado grandes pérdidas económicas para el país y para los comerciantes y empresarios que se han visto afectados.
Los protestantes que protestan de manera pacífica piden mejores oportunidades laborales y mayor inversión en educación para el país. Ambas partes tienen puntos muy válidos e importantes, pero tienen que llegar a un acuerdo, a un punto medio, y que el Estado garantice la seguridad de los ciudadanos en ambos casos. Como grupo, decidimos que la solución al derroce de estos dos lados de conflicto se da por implementar un proceso previo antes de poder acceder al derecho a la protesta. Porque, si bien la protesta es algo positivo al brindar la oportunidad a la población de expresar su oposición a las decisiones del gobierno, primero se debería cumplir con otra serie de condiciones antes de recurrir a este punto, ya que, por muy bien intencionado que sea el propósito de una protesta, esta facilita el descontrol de las masas, terminando por la afectación del sector privado. Para este fin, consideramos que lo que se debe hacer es implementar una alternativa democrática, con la cual, si se llega a demostrar que la mayoría de la población se encuentra en desacuerdo a lo planteado por el gobierno, se replantee de tal manera que satisfaga al pueblo y en caso tal de incumplir con este proceso, ya se pueda ejercer el derecho a la protesta pacífica, que, en caso tal de afectar de manera negativa al resto de los pobladores, sea reprimida por la fuerza pública sin generar muertos a causa del conflicto.